a toda la audiencia que nos sintoniza a través de las redes sociales. Es una bendición poder llegar hasta muchos lugares a través de la tecnología, gracias a Dios. Pero vamos a pasar a la palabra del Señor en el Evangelio de San Mateo. Nos vamos a detener ahí en el Nuevo Testamento hoy esta tarde. Evangelio de San Mateo, capítulo 14. Nos llegó un request, una petición de que repitamos la cita bíblica más de una vez. A la gente que está en línea dice que a veces no saben en qué parte se leyó la Biblia. Así que vamos otra vez y Mateo 14. Y ahí en el versículo 22, Mateo 14, 22. Gloria a Dios. El Señor está en este lugar. Y nos deleitamos anoche en el culto. Y yo le digo a la gente que yo soy de esos que me muevo donde se mueve Dios. Yo no soy de esa gente que solo corre con las multitudes. Yo corro con poquitos también. Amén. Con que la presencia del Señor vaya con eso, para mí es suficiente. Ahí vamos para adelante. Gloria a Dios. Así me dijo un hermano ayer. Hayan poquitos en la iglesia, me dice, predica la palabra de Dios. Esté llena la iglesia, predica la palabra de Dios. Redarguye, insta a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Porque si bien es cierto que la pandemia prácticamente ya pasó, pero ahora ha venido otra pandemia que se llama gasolina y mucha gente se va a quedar en las casas también. Amén. La persona hoy en día siempre va a encontrar la manera y la excusa para no estar en los atrios del Señor en la iglesia. Pero yo tengo buenas noticias. Amén. Gloria a Dios para aquella persona que no tiene las maneras. Dios lo entiende, pero si tiene la forma de llegar a la iglesia, es bíblico. Y este no estaba en mis notas hoy en día. Amén. Pero es bíblico. La persona que conoce al Señor conoce que la Biblia dice que no podemos dejar de estar en la casa del Señor. Amén. Yo sé que aquí hay hermanos y hermanos que por las circunstancias les ha tocado que estar escuchando los cultos desde la casa. La hermana que tenía la niña enferma en cama por tiempos, los que han estado enfermos. Amén. Y se han dado cuenta que no es lo mismo estar viendo una pantalla que estar aquí en la casa del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Alabado Dios. Aquí, por espiritual que sea en la casa, nunca es igual a lo que se respira aquí en este lugar, especialmente cuando venimos con una actitud correcta, como dice el Salmo 100. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Sabemos que el Señor está en este lugar. Gloria a Dios. Por donde les dije que íbamos a leer, ya se me olvidó, pero como dice el pastor Ricky, por todos lados la Biblia es buena. Amén. Así que dice la palabra del Señor, San Mateo capítulo 14, versículo 28. Esto siempre lo leemos honrando al Trino Dios. Amén. Entonces, vamos al 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía la multitud. Amén. Estamos ahí todos, ¿verdad? Versículo 22. El Señor les dice a los discípulos que entren en la barca y que pasen a la otra ribera, mientras él despedía a la multitud que les acababa de dar, de que él acababa de alimentar. Luego dice en el 23 que despedida la multitud subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: ten ánimo,
yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. Antes de orar y antes de darle el tema, vamos otra vez al versículo 22, donde dice que enseguida Jesús hizo entrar a los discípulos en la barca e ir delante de ellos a los discípulos e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Lo que quiero traer a nuestra mente en esta tarde es que ellos estaban obedeciendo una orden que el Señor les había dado de pasar al otro lado del mar. Pero mientras iban obedeciendo al Señor, se levantó esa tormenta mientras iban dentro del mar, obedeciendo el mandato de Dios. No siempre, aunque vayamos bajo la perfecta voluntad, no todo va a ser color de rosa en esta vida. Pero sí debemos de tener algo seguro, que todo eso está controlado por el Señor. Le decía al pastor Romeo en el hospital que ninguna persona viene a este mundo o se va de este mundo sin la autoridad de Dios. Y ningún suceso en nuestra vida sucede tampoco sin la autoridad de Dios. Y sabemos bien seguro y estamos bien seguros por lo que la palabra del Señor lo dice, que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque el Señor estará conmigo. Y también Pablo dice que a los que aman a Dios todas las cosas obrarán para bien. Lo que quiero dar a entender también en esta tarde es que a pesar de las circunstancias y la tormenta que estaba pasando en aquel momento, el Señor Jesucristo tenía un plan y tenía algo que quería enseñarles a ellos, y tiene algo que nos quiere enseñar a nosotros en esta tarde. Bendiciones escondidas en las tormentas de la vida. Amén. Vamos a orar. Le damos gracias, Padre bueno, en este día, Señor, porque usted es bueno, para siempre es su misericordia. Gracias, Señor, porque siempre tiene las formas de obrar y de trabajar en nuestra vida, Señor, y a través de cada circunstancia de nuestra vida, siempre usted está planeando algo y nos enseña algo que viene a ser de beneficio para nosotros, Señor. Le damos gracias, Padre eterno. Oro, Padre bueno, por cada persona que está sintonizando a través de las redes sociales. Hay gente en el hospital, hay gente en casa por diferentes circunstancias de la vida, Padre bueno, y también hay personas que se han desanimado en el camino, Señor, y están otros que posiblemente están pasando en este momento por una tormenta, Señor. Yo le ruego, Padre eterno, que en este momento pueda encontrar la ayuda, el confort que necesita, Padre bueno, y le daremos siempre honra y gloria a usted, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento. Les decía al inicio de este pasaje, encontramos a los discípulos que ya habían pasado la primer tormenta cuando el Señor iba dentro del barco con ellos y el Señor iba durmiendo. Ya habían pasado por esa ocasión. Luego también ya habían visto que el Señor alimentaba a las multitudes con solamente 5 panes y 2 peces. Pero luego Él los manda que pasen de regreso al otro lado del mar, lo que se llama aquí mar, pero básicamente es un lago, el lago de Galilea.
y que en algunos lugares le dicen Genesaret, el mar de Tiberias, el mar de Galilea, pero es el mismo mar que en diferentes lugares tiene diferentes nombres. Y se encuentran en esa travesía porque el Señor les ha dado orden que pasen de regreso otra vez, decir, a la tierra original donde estaba más su ministerio. Pero se encuentran en aquel lugar atrapados en esa tormenta. Sabe que el Señor usó aunque sabe que los discípulos, la mayor parte de ellos eran pescadores y conocían bien ese mar, pero le tenían miedo. Y es lo preciso que usó el Señor. Lo que ellos más temían fue lo que usó el Señor para mostrarles un milagro. Porque ese mar lo estaba leyendo, pero lo puede buscar por ahí, pero como 700 pies bajo el nivel del mar, queriendo decir que bien bajo. Y está el monte Hermón a un lado y el desierto para el otro lado. Y como dice el weatherman, y se ajunta el aire caliente acá y el aire helado y comienza a hacer los remolinos. Y yo no entiendo mucho eso, pero lo que alcanzo a entender que está el monte Hermón que desciende, dice el Salmo, porque allí es bien helado. Entonces baja ese aire helado y con la misma también viene el aire caliente y el viento del mar Mediterráneo del otro lado. Y a cualquier momento ese mar puede actuar bastante raro. Un hermano puertorriqueño allá en Nueva York decía, nosotros, dice, en el lenguaje de nosotros, decía, le llamamos la nena caprichosa, decía, porque un momentito cambia de, ¿cómo le llama?, de temperamento de repente, y así es ese mar. Puede estar bien bonito cuando de repente los aires comienzan a mover, pero es precisamente lo que el Señor usa en aquel momento para estancar a los 12 hombres que iban obedeciendo la voz de Dios. Y yo sé que muchos de nosotros también en este mundo y en esta vida nos ha tocado que a veces nos sentimos estancados, que no podemos pasar de un lugar. ¿Cuántos se identifican conmigo en esta tarde? Que no le hayamos sentido y que estamos ahí, como dicen aquí en Estados Unidos, spinning the wheels, que estamos ahí nada más patinando, y otros muchas veces también, como decimos, se sale de una y se mete en otra, y luego se sale de esa y viene otra y otra más encima, y sentimos como que no podemos salir de ahí. Quiero decirle que es parte de lo que yo lo conozco con el nombre de vida. Es parte de la vida. Esto va a estar siempre lleno de sinsabores, porque si todo fuera color de rosa, no necesitáramos al Señor y Salvador de nuestra vida. Para que aprendamos a conocer al Señor a otra dimensión, lo que no habíamos conocido. Los discípulos ya habían visto los milagros, pero en aquel momento ellos pudieron conocer al Señor desde otro punto de vista. Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Pero lo que nosotros podemos aprender en estos momentos duros, difíciles, es que no debemos dejar de caminar. Sigamos avanzando. A veces vemos el día nublado, las circunstancias difíciles. Acordémonos que detrás de esas nubes siempre está ese sol, que tarde o temprano va a salir ese sol sobre nuestra vida y nacerá el sol de justicia. Me acuerdo del pastor que iba manejando de Virginia para Florida en una oportunidad, y solo iba él y su hija por el highway 95 hacia el sur. Viniendo de Richmond más para el norte, empezó a nevar y cada vez se intensificaba más la nieve. Y dice que él iba con temor, y la jovencita, la hija de él, manejando. Y él le decía a cada momento, ¿puedes ver bien, hija? Y él decía, sí puedo ver, continúales. Y los carros bajándose, otros saliéndose, otros metiéndose debajo de los puentes. Y él le seguía preguntando, hija, ¿puedes ver? Y él decía, sí, todavía puedo ver. Y le decía, keep going, continúa, sigue manejando. Allá cuando ya pasaron por acá y llegaron ya cerca de Jacksonville, dice, vieron espejado el sol, y le dice a la muchacha, ahora pull over, le dice, salte ahora, le dice, y le queda viendo ella. ¿Y por qué? Ahora que ya está bueno el día, me dices que me aparte y te quiero enseñar una lección, le dice.
La gente le dice que se detuvo en la tormenta y se quedó parado. Allá están todavía, le dice, detenidos en la tormenta. Pero nosotros no dejamos de caminar, o nunca paramos de caminar, aunque despacio, y ahora hemos podido ver la claridad. Y eso quiero decirle a alguien en esta tarde: aunque se vea oscuro el día, siga caminando. Aunque se vea difícil la situación, siga caminando. La Biblia dice que los que con lágrimas sembraron, con regocijo segarán, y un día vamos a ver la claridad del día. ¿Cuántos lo alaban en esta tarde? Aunque Hebreos dice que a veces la reprensión o la prueba en el momento no parece agradable, pero después vamos a ver esos grandes frutos. Quiero que juntos con esos 12 hombres veamos nosotros las bendiciones que hay también escondidas en medio de las tormentas. Gloria al Señor. Y la primera lección que encontramos es que nos damos cuenta que es el vehículo que el Señor usa, o el medio de transporte, para enseñarnos y conocer más al Señor. Gloria a Dios. Dice en el versículo 22 que el Señor Jesús le dijo a los discípulos, hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de ellos a la otra ribera, entre tanto que él comenzaba a despedir la multitud en aquel momento. Y más adelante también dice que el Señor se presentó a la tercera vigilia. Y yo sé que para algunos de nosotros tal vez no tiene mucho sentido. En ese tiempo la tercera vigilia era de las 3 de la mañana hasta que ya comenzaba a salir el sol. Y cuando nosotros nos damos cuenta que esas tormentas en la vida son el vehículo que Dios usa, o el medio que Dios usa para acercarnos más a Dios, o para revelarnos más al Señor, ahí nos damos cuenta que Él esperó hasta que estaban en la tercera vigilia, queriendo decir: voy a esperar hasta el momento más oscuro y más difícil, cuando estén más cansados, para que conozcan, como le dijo Dios a Moisés: te lo sustenté por el desierto y les di pan y les di agua, para que se den cuenta que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese día ellos aprendieron a conocer al Señor en una dimensión totalmente diferente. Él llegó en el momento más oscuro que ellos estaban pasando. La Biblia dice en el libro de Reyes, cuando Salomón estaba dedicando el templo, Salomón dijo: Señor, tú dijiste que tú habitarías en la oscuridad. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo que ha dicho el Señor, y nos dice en esta tarde que Él habita también en la oscuridad, en los momentos oscuros de nuestra vida. Ahí está el Señor. Él es la luz y Él nos puede ayudar. Aprendemos nosotros a conocer mucho más a Dios, vemos el poder de Dios, y también nosotros aprendemos no solo que Él viene en la oscuridad, sino que Él siempre llega a tiempo. Amén. Él no se adelanta, Él no se atrasa. Gloria a Dios. Aunque a veces espera, como hace la gente que rescata a la gente que los salvavidas, la gente que se está ahogando, espera hasta que aquella persona ya se le está acabando la fuerza para llegar y levantarlo. Si llega todavía cuando tiene fuerza, es peligroso que lo hunda también y lo ahogue a él. Y creo que es lo que hace Dios muchas veces con nosotros. Pero Él quiere ver que nosotros sigamos caminando y sigamos hacia adelante. Los discípulos estaban en una lucha fuerte en aquel momento por su vida, porque está hablando no de una tormenta cualquiera. Si hubiera sido cualquier tipo de tormenta, ese lugar era donde ellos vivían, ellos conocían ese lugar, no necesitaban GPS, no necesitaban absolutamente nada, pero se encuentran en aquel momento, pero se dan cuenta que el Señor siempre llega a tiempo y que Él siempre llegará a nuestro rescate, sin importar qué tan oscura veamos la situación. Cuando los 3 hebreos estaban allá en Babilonia, ellos habían confiado en el Señor, que
que Dios los iba a sacar aún del fuego si había necesidad, y le dijeron al rey, sea que nos salve el Dios o no nos salve tu estatua, no la adoraremos. Amén, gloria al Señor. Yo creo que nosotros en medio de la tormenta, en medio del dolor, aprendemos a decir como dijo Job. También él dijo: Jehová Dios dio y él quitó, sea bendito el nombre del Señor, alabado sea su nombre. Y eso lo dijeron esos hombres en aquella oportunidad cuando estaban allá en ese horno de fuego. Ellos dijeron: el Señor que nosotros conocemos, ese nos va a librar. Hemos aprendido a conocer a Dios, que Él usa esto que lo que más le tenemos temor es lo que Dios usa como el medio de transporte. Como decía el hermano Antonio la semana pasada, hablando un poquito acerca del águila. Y el águila, cuando viene la tormenta, se levanta por encima de la tormenta y comienza y extiende sus alas y deja que la tormenta lo transporte para otro lugar. Y déjeme decirle que es duro decirlo, pero es una realidad. Las tormentas, el desierto en la vida son necesarios en su vida y son necesarios en mi vida. Amén. Si no vienen a nuestra vida, no aprendemos a conocer mejor a Dios. Si no llegan esos momentos difíciles, no aprendemos a decir: sálvame que perezco. Señor, sálvame, dijo Pedro, aunque conocían aquel lugar. Son el vehículo que Dios usa y muchas veces lo que más le tenemos miedo. Gloria al Señor. También las tormentas, en segundo lugar, nos revelan a Dios. Enseguida Jesús les dijo: tened ánimo, yo soy. Amén. Y con esto quiero decir que nos revelan a Dios, es que aprendemos a conocerlo mejor y nos dan crecimiento, nos ayudan a crecer. Ellos tenían miedo y en vez de ver a Dios veían un fantasma. Dijeron ellos: parece que es un fantasma. Y Él les dijo: no, soy yo, no temáis, no tengan miedo. Y yo digo esto también a nosotros. Podemos sacar beneficio de las circunstancias de la vida. Y les voy a contar algo. Me venía acordando aquí en la mañana que venía aquí por el Steel Hill. Venía mi hermano mayor de las primeras veces que viajó aquí a Estados Unidos. Y cuando llegó, nomás que él llegó acá a Estados Unidos, lo tuvieron que hospitalizar. Y él en sus planes traía que iba a visitar a este y a mi hermano y a mi hermana y al primo y al otro hermano que tengo años de no ver. Y él venía para Virginia, para el área de Virginia, y decía: y voy a ir a Nueva York, y voy a ir a North Carolina, y quizás hasta Georgia, y hacía los planes según él, que estaba a 15 minutos de distancia. Pero traía una agenda grande de hacer en aquellas 2-3 semanas que se iba a estar, y viene de una vez al hospital. Entonces, si hablo yo con él y me dice: mira qué bendición la que me trajo el Señor en traerme a este hospital. O sea, viendo el otro lado de la circunstancia, vieras con cuánta gente yo he compartido el evangelio aquí en este hospital. Y no solo eso, me dice, la gente que yo quería ver, no tuve que viajar a Nueva York, no tuve que ir a North Carolina. Ellos han venido aquí al hospital a verme, así que no tengo que preocuparme ahora para estar viajando. Gloria a Dios. Y me dice: estoy bien atendido en este lugar. Sabemos que todas las tormentas que vienen a nuestra vida, si bien es cierto que hay que ser honesto, algunas nosotros las buscamos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay unas que nosotros mismos las hemos provocado. Nadie levanta la mano. Seamos honestos, hermano. No hay que mentir mayormente en la casa de Dios. Es un peligro. No se vaya a abrir la tierra aquí, nos vaya a tragar a todos. Amén. Hay situaciones que nosotros mismos las hemos provocado, pero Dios en su misericordia nos ayuda y nos da ese crecimiento que tanto nosotros necesitamos.
Si no hay dificultades en la vida, nos quedamos como los niños que nunca se les da responsabilidad y nunca aprenden a crecer. Y venía yo viendo un documento acerca de esto, de las tormentas que llegan a la vida, porque me estaba acordando parece que se la conté, a alguien le prediqué ya este mensaje, no sé si fue a David o fue a mi esposa, fue a hermano Antonio. Aproveché de predicarle el viernes que andábamos juntos. Pero es necesario. Y me estaba leyendo esa historia de las construcciones nuevas aquí en Estados Unidos, que por lo general les siembran, le ponen el landscaping y le ponen por lo general unos 3 arbolitos, 2 al frente y 1 al otro lado, como típico acá. Y le ponen ese bolsón en el tronco para estarle echando agua y que le retenga un poco de agua, y le ponen unos 3 lazos que detienen a ese árbol por cierta cantidad de tiempo mientras agarra raíces. Pero cuenta el dueño de esa casa que él notó que ya los muchachos que estaban yendo a visitar su yarda de los, ¿cómo es? 30 días, 90 días, ¿verdad? Lo que hacen en las casas nuevas. Por aquí están los contratistas. El walkthrough. Y ya hicieron la última, ya no fueron más. Y él notó que ya les habían quitado el bolsón y le quitaron los lacitos, pero luego notó que a uno de los palitos no le quitaron los lazos. Y aquel palito, el arbolito ese, no crecía. Entonces él pensó que lo habían dejado amarrado porque todavía no estaba listo para soltarlo. Pero pasaron los meses y aquel arbolito no crecía y los otros ya poniéndose grandes, y eran de la misma clase. Y llamó de regreso a la compañía y mandaron un experto. Ya no mandaron a los landscapers, a los encargados de limpiar y todo eso, sino que mandaron un experto en árbol para que llegara y estudiara por qué aquel árbol no estaba creciendo. Y se paró y se puso a reír. Y le dice el dueño de la casa, le dice: ¿por qué te ríes? ¿Qué es lo que está pasando? Lo que sucede, le dice, esto: que a los muchachos que vinieron se les olvidó cortarle, le dice, los lacitos a este otro árbol. Y cuando el viento viene, este árbol no se puede mover. Y es necesario, le dice, que el viento lo mueva para que las raíces reciban esa orden del árbol de que hay viento y ellas comiencen a introducirse más en la tierra. Pero como no se mueve, las raíces están en un solo lugar. Cuando los soltemos, le dice, él va a sentir que se está moviendo y las raíces van a comenzar a buscar más profundidad y a buscar agua y a buscar de dónde agarrarse. Y yo pienso muchas veces también que en la vida de nosotros es bastante semejante. Cuando vienen esos vientos a nuestra vida, aprendemos a confiar en aquel que dice: no te dejaré y no te desampararé. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Allí vemos nosotros en este momento que el Señor se les está revelando a ellos para que lo aprendan a conocer, que Él es Dios, y les dice: no tengan temor, no tengan miedo, tened ánimo, yo soy, y no temáis. Y al estudiar esa palabra, lo que les está diciendo es no solo no temáis, sino que le está diciendo: no vuelvan a tener temor. Y creo que es lo que el Señor a nosotros también nos enseña en los momentos difíciles de la vida, es a no volver a tener temor, porque sabemos que el Señor nos ha guardado antes, nos puede guardar hoy y nos puede guardar mañana. El Salmo dice: joven fui, he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Gloria al Señor. Ese es el Dios que nosotros servimos. Amén. Y aquí vamos a ir cerrando. También no solo nos da esa lección de que nos revelan más a Dios, sino que nos sirven a nosotros como un testimonio. Amén. No es lo mismo cuando se hace consejería cristiana.
No es lo mismo decirle a una persona, entiendo lo que está pasando cuando uno no ha estado en esos zapatos, que decirle a una persona, yo ya estuve donde usted está y ahí conocí al Señor y lo aprendí a conocer, que Él me sacó de ese lugar. Y decirle a la persona, ese mismo Dios lo puede sacar a usted también. Y ahí se habla mucho, y lo voy a mencionar porque siempre la gente dice, y Pedro quitó la mirada del Señor y comenzó a hundirse, y es una realidad. Cuando el Señor le dijo que caminara, él siguió caminando, pero luego que vio las olas que se levantaban, él quitó la mirada del Señor y comenzó a hundirse. Le dijo, no hubieras dudado. Y la gente siempre habla mal de Pedro, amén, porque quitó la mirada del Señor y comenzó a hundirse. Pero a mí me da, yo admiro la valentía de Pedro. 11 se quedaron en la barca, pero él tuvo valor de tirarse de la barca cuando vio que era el Señor, amén. 12 iban en la barca, nos sirven de testimonio, guárdese esto. 12 iban en la barca, pero solo uno podía decir, yo he caminado sobre las aguas. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea Dios. 12 iban ahí, pero solo él podía decir más adelante, yo me acuerdo, yo conozco al Elohim, al Dios. Yo lo conozco, yo lo vi caminar sobre las aguas y yo caminé también y me estaba hundiendo, pero el Señor me sacó y puso mis pies sobre peña. Gloria al Señor. Y me pongo a pensar, con razón, aunque dicen que estos eran hombres de poco estudio, pero fue el que el Señor escogió ya en Hechos de los Apóstoles, en la fiesta de Pentecostés. Fue el que Dios escogió para que predicara a las multitudes, porque Él había caminado sobre las aguas. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. ¿Cuántos están felices en esta tarde? Gloria a Dios, porque el Señor nos ha dado una esperanza en esta noche, que estas historias, hermanos, no están por estar en la palabra del Señor. En la oscuridad podemos aprender mucho. Nos testifican del poder de Dios, que Dios es capaz. Ahí la Biblia habla cómo el Señor calmó la tormenta en aquel mismo momento para que estos hombres tuvieran esa paz. Les enseñó a conocer a Dios. Amén. Yo le decía al pastor David, cuando estaba en el hospital con la niña, con Abby, vas a aprender mucho aquí en el hospital. El Señor te va a dar muchos mensajes aquí. Va a llevarte un cuaderno y escribe, porque Dios te va a revelar muchos mensajes. Vas a aprender a conocerte a ti mismo. Vas a aprender a conocer a tu familia, a conocer mejor a su esposa, a conocer a sus hijos. Me dice, de todas las lecciones que yo aprendí ahí, aprendí a darme cuenta que tengo una niña que intercede por la familia. Amén. Ahí se dio cuenta que tiene una guerrera de oración en la casa. Amén. Gloria al Señor. Eso no se puede aprender en la comodidad, en el sillón viendo televisión. ¿Cuántos dicen amén? Y muchas veces el Señor nos va a llevar en ese momento para que aprendamos a conocerlo mejor. La Biblia dice en el libro de Oseas que el Señor se llevó al pueblo de Israel para el desierto y le dice, y te voy a llevar al desierto y allá voy a platicar contigo un momentito. Gloria a Dios. Veamos las circunstancias de la vida como que el Señor nos está enseñando algo, y no le digamos sácame de aquí. El Señor se ha comprometido caminar con nosotros y estuvo con ellos ahí. Estuvo con los patriarcas cuando estaban pasando dificultad, y pueden estar también con nosotros. Puede estar hoy en día. Aprendemos a conocer el gran amor de Dios, el poder de Dios y el amor de Dios, y nos sirven de testimonio. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Aprendemos a conocer el gran amor de Dios. Amén. Me dijo una vez un muchacho, tú tenés más historias que mi abuelo. Pero el Señor usaba parábolas
para darle a conocer a los discípulos algo que ellos conocían. Usó el mar porque ellos lo conocían. Usó el pan, usó el vino. Todo lo que era familiarizado para ellos. Si a nosotros nos hablan de trigo, lo único que conocemos es el pan de trigo, pero no sabemos muchos ni cómo se hace para procesarlo. Y decimos que conocemos el virgin oil, el aceite de oliva, el virgin oil, pero ese ya es como de tercera mano, ya el que nos dan a nosotros. El virgin oil lo tienen allá en Israel, que viene directamente del árbol. Amén. Pero cuando hablamos acerca del amor de Dios, y yo leía la historia de un pastor aquí de Alabama, posiblemente hermano Armando lo conozca. Y esa era una pareja joven. Y dice que una noche él se fue a la iglesia y la esposa no lo pudo acompañar. Que me llamó esto tanta la atención, porque mientras iban en la otra travesía con el Señor, los discípulos, la Biblia dice que él iba dormido, pero ellos le hablaron al Señor y le dijeron: Señor, no tenés compasión de nosotros que perecemos. Y enseguida el Señor se levantó y se despertó. La Biblia dice que iba dormido abajo del barco, pero iba con ellos. Y cuando leí esos dos incidentes que pasaron en el mar, me acordé de la historia de este hombre, de este pastor, porque normalmente dice él llegaba como a las 10 de la noche a la casa, pero ese día la esposa se quedó porque su niño estaba enfermo, no se sentía bien, y dice que él se fue solo para la iglesia. Le voy a pedir que preste mucha atención y con esto vamos a cerrar. Porque regresa él a la casa, dice, y se le olvidó llevar las llaves de la casa. Pero fácil, comienza a tocar, fue por los años 70, pues quizás el hermano Armando no lo conoce. Y toca la puerta, dice, y nada. Se asoma por la ventana y ve a su esposa dormir en el sofá. Toca otra vez, toca el timbre, no pasa nada. Toca la ventana, no pasa nada. Se va a la yarda afuera, dice, y agarra como un pedazo de 2x4, un pedazo de madera, y se mete por el crawl space debajo de la casa. Y se va a pegarle al piso debajo de la sala para que despertarla. Y se viene otra vez a la ventana a ver, y ella bien dormida, y a él estaba pensando que posiblemente estaba muerta. Se va para donde el vecino, dice, le dice al vecino: no la puedo despertar, préstame el teléfono. Ya la desesperación era grande, tan grande la desesperación que la historia narra que él dice que dejó timbrar el teléfono 22 veces. O sea, específicamente él estaba contando, como quien dice, ya sonó, nosotros colgamos a la tercera vez. Amén. Dice, 22 veces sonó el teléfono y ella no se despertó. Y se fue otra vez para la casa, y ahí traía compañía, venía el vecino también, y llegan y se asoman a la ventana a ver. Al nomás que ellos se asoman a ver, la esposa se levanta corriendo y sale para la planta de arriba. No lo que ellos querían que viniera a abrir la puerta, pero ella sale corriendo para la segunda planta. Pero ya había escuchado que él estaba tocando la ventana, y regresa, dice, y le abre la puerta y le dice: perdona, le dice que me dormí y no sabía que estabas en la ventana. Ya llevas mucho tiempo en la ventana, le dice la esposa a él, y le dice él: ya tengo media hora, le dice, todos los vecinos se dan cuenta que yo estoy afuera de la casa. Y le dice: perdona que no te escuché, no había escuchado. Y le dice él, queriendo probar su punto, como somos nosotros normalmente, ¿verdad? Quiere probar el punto, que llevo media hora acá. Y toqué la puerta, le dice, y toqué el timbre, y me metí debajo de la casa y le empieza a explicar. Y ella le decía: I'm sorry, lo siento mucho, no te escuché. Pero de último le pregunta a él: ¿pero qué fue lo que te hizo levantarte en carrera? ¿Te asustaste cuando me viste en la ventana? ¿Qué te hizo levantarte en carrera y salir para arriba? Y le dice ella: el niño comenzó a llorar. Y se queda él.
Y eso me dio un gran mensaje a mí ese día. Porque mucho ruido puede haber allá, pero Dios siempre escucha el clamor de sus hijos. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? La Biblia dice que el Señor iba dormido, pero cuando le hablaron, Él se dio cuenta que sus hijos estaban en peligro y que se iba a hundir, y se levanta y calma la tempestad. Yo quiero decirle en esta tarde a alguien que posiblemente está pasando por una dificultad o por un momento oscuro. La Biblia dice: clama a mí, te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no te imaginas. Que tú no te imaginas lo que Dios es capaz de hacer. Él es capaz de despertarse. Amén. Aunque haya mucho ruido alrededor, aunque esté pasando lo que esté pasando en el mundo, Dios escuchará el clamor de sus hijos. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? El Salmo dice que la noche traerá lloro, traerá dificultad, pero a la mañana vendrá la alegría. Gloria al Señor. La mañana vendrá y traerá alegría. Por la noche puede durar el lloro, pero a la mañana llegará eso, si tengámoslo por seguro. Nosotros en este momento, hermano, Abraham esperó muchos años por sus promesas. Noé trabajó 120 años esperando lo que Dios le había prometido. José estuvo esperando tantos años y fue vendido por sus hermanos y fue traicionado por su misma familia, pero Dios le había hecho una promesa y él se mantuvo fiel en lo que Dios le había prometido. Y Dios nos ha prometido a nosotros que nos va a guardar de la prueba, que va a proveer lo que nosotros necesitamos. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Gloria al Señor. Siempre las tormentas en la vida traerán bendiciones ocultas, pero si agarramos la actitud de vencedores, si agarramos la actitud de dar complaint y de estarnos quejando, no aprenderemos absolutamente nada. Pero démonos cuenta que en medio del dolor, en medio de la tristeza, podemos aprender a conocer al Señor de una forma muy diferente. Cuando la Biblia habla de David, el rey David, que había conocido al Señor, y él dice: he encontrado un hombre conforme al corazón de Dios, conforme a su corazón. Eso había llegado a ser David porque él había aprendido a conocer al Señor en otra dimensión. Amén. Y se lo voy a explicar y después oramos. Porque el pastor, algunos conocen esta historia, que los pastores, literalmente hablando, hay unas de esas ovejas que siempre se van. Estoy hablando de las ovejas de allá, de Israel, no de estas ovejas acá. Pero siempre están esas que siempre le gusta irse. Entonces el pastor, ya de último que se cansa, viene y agarra el bastón, la vara, y le quiebra una pierna para que deje de irse. Pero lo bueno que no lo deja en aquella circunstancia quebrado, sino que le envuelve la pierna quebrada y le pone el aceite, y luego, como ese strap que se pone aquí la gente cuando se ha fracturado un brazo, se pone así y ya se la cuelga o se la coloca aquí para andarla llevando en el pecho, y ahí la anda sustentando, ahí la anda cuidando. Luego esa oveja se acostumbra a escuchar el latido del corazón del pastor. Cuando ya se sanó de la quebradura, que la suelta otra vez, solo quiere estar cerca del pastor. Y por eso dice la Biblia de David que ha hallado una persona conforme a mi corazón, porque él estuvo quebrado, porque él tuvo problemas, pero aprendió a conocer a Dios en una dimensión totalmente diferente. Y solo cuando hemos estado en esos momentos oscuros es que hemos podido aprender, o hemos aprendido a conocer a Dios en una circunstancia o en una forma como nunca antes posiblemente lo habíamos conocido. Gloria al Señor. En esta tarde yo sé que aquí hay personas que necesitan o que necesitamos oración. A lo mejor está pasando un momento oscuro en su
vida. Yo quiero orar en esta tarde para que el Señor le enseñe lo que le está queriendo mostrar en medio de la adversidad o en medio del dolor. O a lo mejor usted conoce a alguien que está pasando una dificultad en este momento, o que se ha alejado de Dios y Dios quiere obrar en su vida. Hay que orar para que el Señor le muestre lo que en el día no se puede aprender, para que el Señor le pueda enseñar en medio de la oscuridad lo que Él es capaz de hacer. Gloria al Señor. ¿Cuántos nos pueden acompañar aquí al altar del Señor? El altar está abierto para toda aquella persona. La Biblia dice que los que miraron a Él fueron alumbrados. Amén. El Señor nos alumbrará en medio del dolor, en medio de la tristeza, en medio de esa tempestad. El Señor se presenta y le dice a los discípulos: tengan ánimo, no teman, yo soy el que los salvé ayer y que los puedo salvar esta tarde otra vez. Gloria al Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Padre eterno, en este día, Señor. Gracias por ser parte de nuestra audiencia a través de estos medios de comunicación. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida, así como lo fue también para nosotros. Estamos en el estado de Carolina del Sur, en las ciudades de Lancaster, Indian y Rock Hill. Si necesita oración, consejería o en lo que le podamos servir, estamos aquí para servirle. Será un honor poderle asistir en todo lo que sea posible para nosotros. Dios les bendiga.